El sindicato CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, denuncian que instituciones penitenciarias no están realizando test de COVID-19 a trabajadores que han estado en contacto estrecho con reclusos. Vamos a preguntarle a Alberto García, el presidente de CESIF Prisiones en la Comunidad Valenciana, qué es lo que está pasando. Señor García, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pues pese a que los protocolos dicen que hay que hacer test a los contactos, ustedes denuncian que esto no está sucediendo en el caso de los trabajadores que están en contacto con reclusos que sí han dado positivo. Efectivamente, el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones, que vienen en su documento de estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID, recomienda la realización de prueba diagnóstica a trabajadores penitenciarios que resulten contacto estrecho. Esto es clarísimo, es literal. Entonces, además de esta recomendación, se prioriza a los trabajadores penitenciarios porque son trabajadores esenciales. Entonces, la situación es que existe una empresa adjudicataria de vigilancia de la salud, que es la encargada del estudio y manejo y seguimiento de contactos. Esta empresa contrata con la Secretaría General. Pues bien, cada vez que hay un contacto estrecho, en vez de seguir las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad, la empresa a los trabajadores les dice que guarden cuarentena, pero en ningún caso se les está realizando estos test. Con lo cual, si tienen positivo y después han estado con sus familiares, etcétera, pues ya no podemos saber qué pasa, ¿no? Se puede El problema es que esta detección pues ya no resulta tan fácil y además corremos el riesgo de que vuelvan a reinfectar al volver a trabajar. Se vuelve a trabajar tanto tengas una prueba diagnóstica negativa como positiva a los 10 días. Una vez, pues si es positiva, cuando ya sea negativa otra vez. Pero si tú vuelves a trabajar a los 10 días y no se te ha realizado un test, hay casos documentados en los que puedes seguir contagiando. Entonces es necesario que se hagan estas pruebas para volver con seguridad al trabajo. Porque claro, ahora mismo cuando sucede esto y no se realiza ese test PCR o de antígenos, ahora que estábamos contando, que se distribuyen por parte de la Consejería de Sanidad, no se realiza ese test y esa prueba a los funcionarios. Ellos permanecen confinados, pero tampoco hay ningún protocolo respecto a los contactos que ellos hayan podido tener, puesto que no se sabe si son positivo o no, y por tanto podemos encontrarnos con la tan temida transmisión comunitaria. Efectivamente, mientras no sepas con seguridad si un contacto al final ha resultado positivo, pues no van a hacer un estudio de los contactos de esa persona. Entonces es también importante a nivel comunitario. Aquí al final lo que queremos exigir nosotros es que a estos trabajadores que han tenido un contacto estrecho se les realicen estas pruebas diagnósticas. Y para ello la Secretaría General debería poner los medios oportunos. Es que además vamos más allá. A los internos, que aunque no siguen el mismo procedimiento, sí que se les realiza cuando son contactos estrechos. Entonces, cosa que nos parece muy bien además, pero realicémoslo también a todos los trabajadores, como debe ser. Ajá. ¿Les han dado a ustedes alguna explicación de por qué esto es así? ¿Por qué nos están haciendo esos test a los funcionarios? Pensamos que tiene que ver con el contrato que tenga firmado la Secretaría General con la empresa adjudicataria. Al final, esto supongo que será un tema de dinero. Es más barato no hacerlas que hacerlas. Entonces, vendrá por ahí seguramente. Entonces, la Secretaría General lo que tiene que ser consciente es de que es la garante de la protección de la salud de sus trabajadores y es su responsabilidad que se realicen estos test. Pero no hay respuesta directa a ustedes, no les han dado ninguna explicación. No. Bueno. Al menos de momento. ¿Cuántos trabajadores están en esta circunstancia? ¿Cuántos trabajadores de las cárceles valencianas han sido enviados a su casa y están en cuarentena sin saber si son positivos o no? Porque, han estado en contacto con algún preso que sí era positivo, pero no les han realizado ese test. En este momento nos consta por lo menos unos 15 funcionarios en total. De ellos, 14 actualmente son del Centro Penitenciario de Picassent y están en sus domicilios bajo cuarentena. Pero a todos ellos se les ha dicho que deben permanecer en cuarentena, pero que no se les va a realizar el test, a pesar de que sí se les va a incluir en las estadísticas de sanidad, cosa que también llama bastante la atención. O sea, sí que aparecerán en las estadísticas de sanidad. sanidad. Como contactos estrechos,
pero no se les realiza el test a pesar de las recomendaciones del Ministerio. Bueno, lo de los datos ya cada vez nos lo complican un poco más, para saber qué es cada una de las circunstancias, porque claro, a alguien no, lo mandamos a casa, usted sí, forma parte de la estadística, ¿le hemos hecho test? No, da igual, quédese usted confinado y dentro de 10 días vuelva, si vuelve a ser positivo, no pasa nada, no lo sabemos porque no le haremos test, en fin. El problema al final, perdón que te interrumpa, es que puede llegar a haber trabajadores que sean positivos, que sigan pudiendo contagiar y que vuelvan a trabajar y de esa manera poner en peligro no solo la salud de sus propios compañeros, sino también de los internos. Entonces, y que se pierda, muy problemático. Y que se pierda el rastro, que no se logre rastrear de dónde aparecen los contagios y por tanto que tengamos que hablar de transmisión comunitaria y entonces estemos teniendo que tomar medidas mucho más graves. Efectivamente. En fin. Respecto a las cárceles, han venido ustedes hablando, diciéndonos que se estaba tardando en la segunda ola en poner en marcha los protocolos para evitar que el virus entre en las prisiones. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bien, pues ahora mismo, por lo menos en la mayoría de los centros, las comunicaciones allá en las comunidades autónomas donde se considera oportuno siguen limitadas y bueno, eso es bueno, pero otras medidas que habíamos solicitado, como que se suspendiera la entrada de profesionales que no son del propio medio penitenciario, pues siguen sin llevarse a cabo y así estamos. Al final, cada día tenemos un dato nuevo en el que un profesional, pueda ser un profesor de otro tipo, ha dado positivo y ha producido contagios dentro de las prisiones a internos o a trabajadores. Es decir, que en cuanto a las comunicaciones, pues sí que ha habido una mejora y seguimos con ellas suspendidas en muchos sitios, pero en cuanto a otras medidas, pues siguen sin tomarse. Alberto García, presidente de CESIF Prisiones en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por estar en Plaza Radio. Gracias a vosotros y un saludo.